Ya está grabando. Sí, ya está grabando. Ah, vale, gracias, ya. Entonces ya pueden continuar. Hola, sí. Sí. ¿No está Leslie? Sí, disculpen. Okay. Continuamos con las indicaciones. Y tenemos que el rayo láser en las siguientes patologías va a ayudar para la vasodilatación, como antiinflamatorio, antiedema, cicatrizante y analgésico. Y como ya lo mencionó mi compañera Anita en los efectos, bueno, pues en la vasodilatación prácticamente va a iniciar cuando existe la apertura de los vasos sanguíneos que favorezca la circulación, asimismo la entrada de oxígeno y otros nutrientes. Y en el efecto de antiedema, pues prácticamente la dilatación capilar y precapilar, el aumento de la circulación, aumento de la presión intracapilar y asimismo el aumento del drenaje linfático, lo que va a facilitar la salida del material de desecho del metabolismo celular. De antiinflamatorio, bueno, pues ya como lo mencionamos, el láser va a inhibir tanto a las prostaglandinas G, E como a las I12 y va a activar a las H2 que van a generar una vasoconstricción impidiendo la salida de muchas células inflamatorias. Como cicatrizante, bueno, pues este rayo láser va a ayudar a que la función del ATP sea hasta 500 veces más efectiva. De esta manera va a ayudar a la estimulación del metabolismo celular, exclusivamente de los fibroblastos, que van a jugar un papel muy importante en este efecto. Y como analgésico, bueno, con el aumento del umbral de dolor. Y la primera patología que tenemos, bueno, son las úlceras por presión. Y estas van a ser áreas de la piel lesionada por permanecer en una misma posición durante demasiado tiempo. Bueno, estas heridas van a ser como van a empezar como leves, pero pues finalmente van a ir expandiéndose y van a ocupar mayor territorio en la piel y esos pacientes van a presentar mucho dolor. El rayo láser aquí va a actuar como cicatrizante y analgésico. Después tenemos a la artrosis, que es una lesión. Es importante, bueno, que mencionemos qué tipo y qué grado de úlcera por presión tiene, porque a veces, por ejemplo, cuando ya está infectado y demás, es difícil, por ejemplo, aplicar un agente como el láser que podría proliferar esa infección. No tanto como, por ejemplo, un agente térmico, pero pues sí. Entonces, se utilizan otros agentes para ese tipo de casos, pero pues es importante que lo mencione por sí, por los casos en los que ustedes puedan discernir entre un agente y otro. Entonces el láser ya no es recomendable para las úlceras como ya infectadas. No, por justo la fisiopatología de una infección. Pero les digo, es más seguro, o sea, si tú no tuvieran los recursos, es más seguro que apliquen láser a que apliquen calor, sí. Ok. Bueno, después tenemos a la artrosis, que esta va a ser
una lesión del cartílago articular, donde los pacientes van a presentar rigidez, dolor, inflamación en el lugar de lesión, y el rayo láser va a actuar como vasodilatador, analgésico y antiinflamatorio. La misma vasodilatación que se va a tener, bueno, pues va a haber un flujo sanguíneo mayor, entonces ahí es donde se va a obtener mayor elastina y colágeno que va a ayudar a este tipo de pacientes. Siguiente, por favor. Después tenemos a la tenosinovitis, que va a ser una inflamación de la membrana sinovial, o sea, el revestimiento de la vaina protectora que cubre los tendones. Los pacientes van a presentar dificultad para mover una articulación, van a presentar dolor e inflamación. El rayo láser nuevamente va a actuar como vasodilatador, analgésico y antiinflamatorio. En la capsulitis, bueno, esta va a ser también una inflamación localizada en la cápsula articular y se caracteriza por presentar rigidez y dolor en los pacientes. El rayo láser nuevamente va a actuar como analgésico, antiinflamatorio y va a actuar en la vasodilatación. Tenemos también a la bursitis, que va a ser la inflamación de las almohadillas llenas de líquido, o sea, las bolsas sinoviales que funcionan como amortiguadores en las articulaciones. Y se van a tener los mismos 3 efectos del rayo láser: el analgésico, antiinflamatorio y el de la vasodilatación. También tenemos a la fascitis, que va a ser la inflamación de una banda gruesa de tejido que atraviesa la planta del pie y conecta el hueso del talón con los dedos de los pies, que se conoce como la fascia plantar. El rayo láser va a intervenir como analgésico, antiinflamatorio y en la vasodilatación. También tenemos a la fibrosis, que va a ser el desarrollo en exceso de tejido conectivo fibroso en un órgano o tejido. La fibrosis se produce por un proceso inflamatorio crónico, lo que va a desencadenar un aumento en la producción y deposición de matriz extracelular. El rayo láser aquí va a intervenir como vasodilatador, analgésico y antiinflamatorio. Ahí tengo una observación. En tu imagen, tú estás simulando la fibrosis quística. ¿El láser se puede aplicar en fibrosis quística? ¿O a qué tipo de fibrosis te estás refiriendo? Porque, o sea, tu imagen dice fibrosis quística. Sí, más bien es fibrosis muscular. ¿Y cuál es la diferencia? Pues tengo entendido que la fibrosis muscular va a ser como la ruptura parcial o completamente del músculo. No sé, es que, o sea, lo definiste bien hace rato, solamente tu imagen nos dice otra cosa respecto a lo que estabas diciendo tú en realidad. O sea, me refiero a que tendrías que hacer la aclaración de por qué en fibrosis quística no podrías aplicarlo y por qué en otro tipo de fibrosis sí. Bueno, en la fibrosis quística, como se muestra en la imagen, se debe al
como al aumento de ese líquido que se ve como muy espeso y que parece como moco. Bueno, ese se va a acumular en las vías respiratorias de los pulmones. Entonces, pues ahí creo que no sería muy recomendable porque, bueno, ahí como que la vasodilatación no ayudaría. Ok. A todos los demás, ¿no, a Leslie? ¿Cómo se aplica el láser? O sea, de acuerdo con lo que llevan visto hasta ahora de la presentación, ¿el láser es local o es sistémico? Local. ¿Qué dicen los demás? Yo también diría que es local. Local, local. ¿Qué más? ¿Nadie cree que pueda ser sistémico? ¿No? Bien, es local. La aplicación del láser es local, entonces sus efectos van a ser muy, muy locales. ¿Ok? Bien. Si bien es cierto que funciona para fibrosis, a diferencia de otro tipo de fibrosis, la fibrosis quística, como bien dice Leslie, pues es en los pulmones, ¿ok? En la vía respiratoria, en el árbol alveolar, ¿ok? Entonces, y por acumulación de moco, lo que sea, se obstruye, bla, bla, bla. O sea, eso por ahora no es como tan relevante para esta diferencia. Entonces, ¿cómo podríamos incidir nosotros a nivel alveolar con láser si sus efectos son muy locales? ¿Sí me explico? Sí, pero pues no se puede. Ajá, exacto. O sea, no podríamos, porque No. antes de llegar a pulmón tendría que pasar por muchas otras estructuras que están en la caja, que están protegiendo la caja torácica en donde se albergan los pulmones. Entonces, o sea, ya hablamos de grasa, músculo, tejido conjuntivo, bla, 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 ¿no? Entonces, sí, no es no es una indicación para el del láser la fibrosis quística. Otro tipo de fibrosis, sí. Y ese Fibra- nada más es como, ajá, como decía, Leslie lo estaba diciendo bastante bien, solamente que la imagen no estaba representando lo que ella estaba diciendo. Sí, porque Alguien iba a el ver. láser es muy, muy superficial, ¿no? O sea, no va a llegar hasta el pulmón. Sí, no, y de hecho tendrías que tener muchísimo cuidado a qué altura, ¿no? O sea, supongamos que si fuera posible, tendrías que tener muchísimo cuidado a qué altura, porque hay otras estructuras que también se encuentran cerca que pudieran ser dañadas por la energía del láser, ¿no? Entonces, sí, ahí hay como que tener cuidado con las imágenes que ponemos respecto a lo que estamos diciendo. Sí, está bien. Pero bueno, entonces, ¿podrías repetir lo que dijiste de la fibrosis ya para que quede claro? Sí, bueno, había comentado que es el desarrollo en exceso del tejido conectivo fibroso en un órgano o tejido y que se produce por un proceso inflamatorio crónico y el rayo láser va a intervenir como analgésico, antiinflamatorio y vasodilatador. Exacto. ¿Y podrías darnos un ejemplo de en qué momentos, por ejemplo, pudiera darse esta fibrosis? Bueno, yo les doy un ejemplo. Una persona que se fracturó la mano, bueno, la muñeca, y no ha movido su muñeca durante un tiempo en el que se lo inmovilizaron, su muñeca no se ha anquilosado, es decir, si ustedes la mueven, logra cierto movimiento, aunque no el completo. Entonces, esa cicatrización, pues, patológica, que podríamos llamarle de alguna manera,
que está teniendo el paciente porque por no poder mover su mano, por la restricción que tiene en cuanto a la inmovilización, va a hacer que se forme la fibrosis, que es como tejido fibroso que no debería estar ahí, que era lo que les decía justo ayer, que cuando existe una lesión, después de un tiempo tienen que moverlo para que las fibras, o bueno, ¿cómo podríamos llamarlo? Por ejemplo, el colágeno, la elastina, todo esto que se está sintetizando, se alinee como debería. Y entonces no se fibrose esa región de la que estamos hablando. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? ¿Sí? Vale. Listo, gracias, Leslie. Sí. También tenemos a la celulitis, que va a ser la infección común de la piel causada por bacterias, y esta puede diseminar a los ganglios linfáticos y al torrente sanguíneo. Aquí el rayo láser también va a ser como muy favorecedor por su efecto de vasodilatación, analgésico, antiinflamatorio y antiedema. Siguiente, por favor. Tenemos a los desgarros tisulares, que va a ser la rotura o rompimiento parcial o total. Una composición tisular es aquel conjunto de células que pueden formar un tejido de todos los niveles posibles. Y el rayo láser va a actuar como antiinflamatorio, analgésico y cicatrizante. Finalmente, en la artritis reumatoide, que va a afectar el revestimiento de las articulaciones, o sea, la membrana sinovial que protege y lubrica a las articulaciones, va a causar una inflamación muy dolorosa. Y el rayo láser nuevamente va a actuar como analgésico, antiinflamatorio, y va a tener un efecto de vasodilatación. Siguiente, por favor. Después tenemos a algunos ejemplos de contraindicaciones, como lo es hemorragias. Bueno, el rayo láser, como ya lo mencionamos muchas veces, va a tener un efecto de vasodilatación. Lo que menos se requiere en estos casos es el aumento del flujo sanguíneo, ya que este puede empeorar o en todo caso reiniciarse. También está contraindicado en mujeres gestantes. Y bueno, yo no lo encontré como algo muy específico de solamente la aplicación de rayo láser, pero sí estaba como de forma relativa en combinación con algún otro tratamiento, y sí podría llegar a afectar directamente al feto. En personas con diagnóstico de cáncer, bueno, las células cancerosas pueden multiplicarse sin control e invadir los tejidos cercanos de una manera más rápida por el efecto del láser, ya que, como dijimos, este va a aportar mayor ATP y va a actuar en la síntesis de proteínas y así ayudar a esas células. Entonces, en este caso va a ser contraproducente. Siguiente, por favor. Tenemos también, perdón, ahí me equivoqué, es insuficiencia cardíaca, no deficiencia. Insuficiencia cardíaca. Estas personas van a tener acumulación de sangre, ya que el corazón no va a poder bombear adecuadamente. Este bombeo va a ser como más lento.
Y el uso de rayo láser puede provocar, que pues llegue mayor flujo sanguíneo y pues la acumulación sea mayor. Y por último tenemos a la trombosis venosa, que va a ser el coágulo de sangre en una vena profunda. Esta pues puede desprenderse y causar un problema serio como un derrame. Entonces la vasodilatación, que es uno de los efectos del láser, pues no va a ayudar como a este tipo de patologías. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las técnicas de aplicación en la dosimetría. Para empezar, necesitamos saber que el estudio de la dosimetría nos va a aportar información acerca del tiempo en el que se debe de incidir el haz de luz láser sobre una determinada superficie para poder considerar que cierta energía será entregada. Y bueno, los modos de aplicación pueden ser por láser de cañón, que es el sistema de gases, y el láser puntual, que es por diodo, que fueron los que nos explicó Paulo al inicio. Bueno, la aplicación por láser de cañón tiene 3 formas fundamentales. La primera será directamente del tubo resonador a través de un orificio en el chasis. Bueno, en esta la forma va a ser más eficaz y se va a aprovechar mejor la potencia del haz. Pero debemos de tomar en cuenta que es poco práctica, ya que requiere un complejo sistema de colocación del aparato o del paciente. La segunda es directamente, pero reflejado y dirigido por espejos. Esta es la forma más habitual, ya que el uso de unos buenos espejos no hace perder eficacia al rayo y pueden dirigirse a la zona que se pretende dosificar. Bueno, de esta forma está controlado por un sistema de motores que van a hacer girar los espejos unos grados sobre distintos ejes de manera repetida, y esto va a hacer que dibujen un barrido sobre una zona determinada. A este se le llama sistema de barrido por escáner, que lo voy a explicar más adelante. Y por último tenemos al conducido por fibra óptica. Esta transmisión es la mejor manera de llevar el haz de láser a determinadas zonas que no pueden ser muy accesibles, como son, por ejemplo, cavidades, orificios, zonas de la boca, aplicación por puntos de acupuntura y también en la proximidad de los ojos. Los inconvenientes de esta es que aparece una divergencia del haz a la salida de la fibra, por lo que su calidad y su longitud va a presentar ciertas pérdidas. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda? No. ¿No? Ok, bueno, voy a seguir con la aplicación. No, espera, Carla, ¿la puedes regresar, por favor? Gracias. Bueno, voy a seguir con la aplicación con sistema de diodo. Y bueno, se va a clasificar directamente del cabezal a través de una lente, que es la imagen en forma de círculo que tenemos ahí. El segundo es por haz colimado desde el cañón, pero reflejado y dirigido por espejos, que es la imagen de la izquierda. Y bueno, como su nombre lo dice, el haz se apoyará con los espejos para poder salir y emitir la luz del haz. Y por último tenemos al haz divergente o en base de cono. La que sigue ahora sí, por favor, Carlos. Y bueno, siguiendo con los métodos de tratamiento, los métodos más usados para efectuar este tratamiento son 4 principalmente. El primero es puntual en un punto o puntos determinados de forma previa. En este se hará una selección de un punto concreto en el paciente y bueno, se puede aplicar sobre puntos de acupuntura o por otras razones. Todo depende del tratamiento que se va a llevar. Es la imagen que tiene el número 1. El segundo es barrido de puntos. En este se va a aplicar desde un sistema de cañón con espejos.
Y aquí pueden escogerse áreas cubiertas por una red de puntos, como podemos ver en la imagen con el número 2. Y bueno, se puede realizar con escáner, yendo de un punto a otro, o con un escáner programado que tiene, bueno, la máquina. ¿Tienen alguna duda en alguno de estos dos métodos que he mencionado? Bueno, el que sigue Sí, sería... ay, perdón. Es que no, como que se trabó mi computadora y no escuché muy bien lo que dijiste del barrido de puntos. Ah, ok. ¿Por qué? Sí. Bueno, en este se va a aplicar con un sistema de cañón con espejos y se pueden escoger áreas que van a estar cubiertas por una red de puntos, como en la imagen. Y bueno, se va a realizar con un escáner que irá de un punto a otro, o con un escáner ya programado que hará, bueno, el recorrido por sí solo. Ah, muchas gracias. Sí. Bueno, el que sigue sería el barrido en línea. En este se van a realizar los barridos de toda una zona y los cañones de láser van a dibujar de forma repetida en un vaivén el haz sin que reste alguna zona por recibir su dosis correspondiente. A diferencia del otro, como podemos ver en la imagen 3, no va a dejar espacios. Y bueno, por último tenemos al cono divergente. Se utiliza, bueno, contiene diodos en lugar de tubos con gas y posee potencias eficaces que, si se aplican de forma directa, pueden llegar a quemar al paciente. La que sigue, por favor, Carlos. O bueno, ¿alguien tenía alguna duda en los dos últimos? No. Bueno, voy a seguir entonces con los parámetros de la terapia láser. Para poder calcular la dosis que se va a aplicar, se tendrán que tomar en cuenta los datos aportados por el fabricante del aparato, y algo muy importante es que cada grupo celular debe de recibir la energía pretendida por el tratamiento, la cual no debe de ser excesiva o se puede agredir a la materia viva. Debemos de considerar que poca potencia va a generar un estímulo térmico muy suave, que una media potencia va a generar un estímulo térmico moderado y que mucha potencia va a generar un estímulo térmico intenso, pero sin dolor. Y bueno, como ya había mencionado, el fabricante aporta ciertos datos. Uno de ellos es el dato de la potencia, que nos va a ofrecer información sobre si la eficiencia con la que se está inyectando la energía del haz de rayo, perdón, me trabé, que va a ofrecer la información sobre la eficacia con la que se está inyectando la energía por medio del haz del rayo láser. Esto quiere decir que es la rapidez en depositar cierto valor de energía en la unidad de tiempo. Y bueno, la mayoría de los fisioterapeutas y profesionales suelen apoyarse en las recomendaciones del fabricante, que pueden encontrarse enumeradas en tablas o pueden venir los tiempos recomendados para diferentes tratamientos o efectos. Pero bueno, a pesar de ello, hay casos en los que se recomiendan diferentes potencias para la misma patología. Entonces es aquí cuando cada profesional debe tener clara la dosis que su experiencia le dicte. De cualquier forma, tenemos una fórmula que va a ser fundamental para calcular cualquier parámetro que se necesite al aplicar una sesión láser con la dosis pretendida. Y bueno, como podemos ver, la fórmula está en la parte de abajo, en donde la J son los joules, la W los watts y la T serán los segundos. Entonces tenemos que la energía aplicada, que será en forma de trabajo, es el producto de la potencia, como ya había mencionado, por el tiempo ocurrido. ¿Tienen alguna duda con la fórmula? ¿No? Bueno. Terminado se va a realizar un poco como ya lo... Y si dicho trabajo se reparte entre los centímetros cuadrados de cada superficie, tenemos que se va a realizar un trabajo por cada centímetro cuadrado. Entonces, es importante saber cuál es la cantidad de energía que recibirá cada unidad de superficie a tratar.
Quizás esto no lo entiendan muy bien ahorita, pero en unos momentos voy a presentar unos ejemplos para que quede más claro y si no, pues lo vuelvo a explicar. Entonces, para terminar con esta parte, como ya lo había mencionado antes, si la energía aplicada es excesiva, se puede agredir a la materia viva. En cambio, si la energía es insuficiente, no se van a conseguir los efectos deseados. Y bueno, según las diversas experiencias y trabajos, las cantidades de energía en cada centímetro cuadrado de tejido vivo oscilan entre 2 y 40 joules sobre centímetro cuadrado, aunque esta puede variar debido a los distintos tejidos y también a los diferentes efectos terapéuticos. La que sigue, por favor, Carlos. Ahí nada más me gustaría hacer la aclaración de que en fisioterapia, de manera general, se utilizan los láser de baja y media potencia. En realidad los de alta potencia no, pero un ejemplo de ello, por ejemplo, pueden ser los láseres que se utilizan para las operaciones, por ejemplo, de los ojos, para quitar los lentes, o incluso los láseres que utilizan en lo estético para, por ejemplo, la depilación láser. Entonces, no hay que confundirnos, no hay que olvidar que estos también son láseres, pero la diferencia entre uno y otro, pues, es la potencia y el mecanismo de producción de la energía, ¿vale? Bueno, como les había dicho, aquí les pongo un ejemplo para que se pueda entender un poco mejor lo anterior y saber cómo lo vamos a poner en práctica. Bueno, este ejemplo es hipotético, pero nos dice que si se ha aplicado una aplicación con un equipo de helio neón de 0.07 watts durante 2.5 segundos en un barrido de 10 por 10 centímetros, ¿cuál será la dosis que recibe cada centímetro cuadrado? Bueno, primero vamos a anotar nuestros datos. Lo que queremos encontrar es la dosis y bueno, no encontramos, bueno, no sabemos la dosis. El tiempo es 2.5 segundos y la potencia, digo, y los watts serán en 0.007 watts de potencia. Y la fórmula sería joules es igual a watts por el tiempo. A un lado tenemos las operaciones y ya el resultado serían 17.5 joules, pero esos son totales, o sea, de toda el área. Pero lo que nos están pidiendo aquí es saber cuál es la dosis que va a recibir cada centímetro cuadrado. Entonces, para esto tenemos que es un área de 10 por 10 centímetros. La vamos a multiplicar para saber nuestra área total. Entonces, ya esa operación está en la parte de abajo. Tenemos que 17.5 joules, que eran los totales, lo vamos a dividir entre 100 centímetros cuadrados, que era del área. Eso nos va a dar en total 0.175 joules sobre centímetro cuadrado. Eso será la dosis que va a recibir cada centímetro cuadrado de la superficie que queremos, en la que queremos aplicar este láser. ¿Sí se entendió? Sí. ¿Sí, todos? Si quieren lo repito de nuevo, no hay problema. Ay, creo que sí, por favor. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces nos está pidiendo, bueno, lo voy a leer otra vez. Si se ha practicado una aplicación con un equipo de helio neón de 0.007 watts durante 2.5 segundos en un barrido de 10 por 10 centímetros, ¿cuál será la dosis que recibe cada centímetro cuadrado? Entonces, lo que queremos buscar será la dosis, o sea, los joules que se van a aplicar. Tenemos el tiempo, que son 2.5 segundos, y tenemos la potencia, que son los watts, de 0.007. Ay, perdón, apagué el micrófono. Y bueno, nuestra fórmula sería los joules es igual a los watts por el tiempo. Entonces, vamos a hacer nuestra operación, que está ahí a un lado, que sería 0.007
0.007, que son los watts, por 2.5, que es el tiempo, y nuestro resultado serían 17.5, pero esos son ese es el trabajo total que se va a tener. O sea, no estamos tomando en cuenta la zona en ese momento. ¿Eso sí queda claro? Mirta, que creo que fue la que preguntó. Sí, creo que ya. Ok, Ya le y agarré ya la onda. entonces, bueno, entonces ya después, lo que nos están preguntando es cuál es la dosis que recibe cada centímetro cuadrado. Entonces, ahora sí, vamos a tomar el dato que nos habían dado, que es de 10 por 10 centímetros, que es el área, y entonces la vamos a multiplicar, y ya está eso en la parte de abajo, que serían los 17.5 joules totales sobre los 100 centímetros cuadrados del área, y el resultado que nos da es la dosis que recibe cada centímetro cuadrado. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, ok. Ok, sí, muchas gracias. Sí, de nada. Bueno, si nadie tiene dudas, pasamos al siguiente ejemplo. Este ejemplo nos dice que se desea practicar una aplicación de 4 joules en un punto en el cual en este ejemplo ya no vamos a tomar en cuenta o considerar la superficie durante 80 segundos y nos falta el dato de la potencia. ¿Cómo se va a hallar? Bueno, primero tenemos nuestros datos, que son 4 joules. Nuestro tiempo será de 80 segundos y los watts son los que queremos encontrar. Entonces, bueno, tomamos nuestra fórmula, que sería joules es igual a los watts por el tiempo, y debemos hacer un despeje. ¿Alguien me puede decir cómo quedaría nuestra fórmula? Joule sobre tiempo. ¿Quién dijo? ¿Telma? Tiempo sobre tiempo. A ver. Telma, ¿tú qué habías dicho? Joules y el tiempo divide. Joules y el tiempo divide. Y Valeria, ¿tú dijiste lo mismo No, o dijiste sí. lo mismo? Ah, bueno, a ver, vamos a ver si tienen razón. Bueno, efectivamente, como habían dicho Telma y Valeria, nos va a quedar que los watts es igual a los joules sobre el tiempo. Entonces realizamos nuestra operación, que serían watts es igual a 4, que son los joules, sobre 80, que es el tiempo en segundos. Y nuestros resultados serían 0.05 watts. Esa es la potencia que se va a aplicar en este caso. ¿Sí quedó claro o necesitan que repita alguna parte? A mí sí me quedó claro. Bueno, si nadie dice nada, entonces creo que a todos les quedó claro como Valeria. Bueno, y ya para terminar con la exposición, voy a mencionar las precauciones que se deben de tener con el uso del rayo láser. Primero, tenemos que tener cuidado con la sensibilidad alterada y el estado mental alterado, porque, bueno, como ya hemos visto antes, son factores con los que podemos llegar a dañar a nuestro paciente. También tenemos que tener cuidado con el estado de la piel, por si está herida, degenerada o infectada. No debemos de dejar el sistema de láser en un punto fijo, porque, bueno, si la energía irradiada a un solo punto por mucho tiempo y, bueno, a gran intensidad puede llegar a agredir el tejido. También debemos evitar recibir sobre los ojos el rayo láser, ya que se pueden sufrir daños irreversibles. Y bueno, para esto se utilizan gafas protectoras para radiación, que son como las que están ahí en la imagen. También tenemos que tener cuidado con los objetos que puedan reflejar el haz del rayo láser, como son, por ejemplo, superficies del propio aparato, un cristal, objetos metálicos, entre otros. Y también debemos de tener cuidado con los objetos metálicos y joyas que tiene el paciente, porque bueno, ya lo hemos visto antes también, que se pueden causar un daño en la piel. Y por último tenemos la fotofobia, que es la intolerancia a la luz. Y también tenemos que tener cuidado con las personas que tienen una sensibilidad anormal a la luz.
Y bueno, eso sería todo de nuestra parte, si es que nadie tiene dudas. Gracias. No sé si les queda alguna duda respecto al tema. Me parece que, por ejemplo, Donaji explicó bastante bien la dosificación de algo que sí me gustaría resaltar al respecto, es que pues se tiene que considerar todo, la superficie, el tiempo y obviamente la técnica que se va a utilizar. Es decir, no es lo mismo la dosificación punto por punto, que tenemos que esa dosificación dividirla entre los puntos que nosotros ya establecimos, a una técnica de barrido en realidad en donde no existe una detención de la estimulación en un punto. ¿Sí me explico? Entonces, siento que eso fue bastante bueno, estuvo bastante bien explicado. No sé si queda duda al respecto. Silencio como uno. Entonces, ya no queda ninguna duda respecto al tema. No, creo que no. Ok, si ya no tiene ninguna duda, eso sería